años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos a Suma la Noticia. Soy Joely Ramírez. En nombre de Andrea Bernal y de todo este equipo les doy la bienvenida. Como siempre, los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Venezuela. Bajo el auspicio de Noruega, se llevó a cabo en Barbados el encuentro entre los representantes del régimen de Nicolás Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó para explorar una salida a la crisis que afronta Venezuela. La ronda de acercamientos, que se reanuda entre la expectativa y las críticas de algunos sectores, ha sido calificada por Maduro como bastante auspiciosa. El presidente interino aseguró que hay avances para que el régimen abandone el poder. El régimen está solo, aislado, está absolutamente arrinconado, incluso dividido. ¿Qué se puede esperar de las negociaciones entre los representantes de Guaidó y Maduro en Barbados? ¿En verdad el régimen de Maduro está aislado como afirma Juan Guaidó? ¿Se puede avanzar en la implementación del TIAR y paralelamente la negociación en Barbados? Si se llega a un acuerdo, ¿se descartarían las demás opciones sobre la mesa, incluida la opción de una intervención militar? En caso de la realización de unas elecciones, ¿la oposición al régimen podría acordar una candidatura única para enfrentar al chavismo? Es lo que vamos a debatir en Suma la Noticia. Comenzamos. Ayer en la isla de Barbados, delegados del gobierno interino de Juan Guaidó y el régimen de Nicolás Maduro se volvieron a encontrar para avanzar en una negociación que logre solucionar la crisis política y humanitaria que vive Venezuela. Bajo completo hermetismo se llevaron a cabo 5 horas de reunión, de las que aún se desconocen los resultados. Por su lado, Nicolás Maduro asegura que las negociaciones que avanzan en torno a una agenda de 6 puntos son hasta ahora productivas. Así que es auspicioso este encuentro espiritual. Tengo reportes del jefe de la delegación venezolana en los diálogos de paz con la oposición venezolana. Reportes también bastante auspiciosos de la jornada que hubo el día de hoy. Por otra parte, Juan Guaidó aseguró que Maduro está aislado y solo. Claro que hay avance. Hemos construido las capacidades hoy como venezolanos. O no está hoy en boca del mundo. Incluso, y atención con esto, incluso en boca del presidente de Rusia, al lado del presidente de Italia, hablando de estos elementos. ¿Es un avance o no es un avance? Claro que es un avance. Los que fueron en su momento, o decía el régimen, por cierto, decían ellos, que eran sus aliados, ya están diciendo que hay que buscar una solución a la crisis que Venezuela. El régimen está solo, aislado, está absolutamente arrinconado, incluso dividido. Los invitamos, como siempre, a opinar a todos ustedes en las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla, @NTN24Zoom. La pregunta: ¿qué se puede esperar de las negociaciones en Barbados entre representantes de Guaidó y Maduro para solucionar la crisis en Venezuela? Usen el hashtag #ZoomBarbados y comuníquense con nosotros. Para debatir este tema, saludo también en Caracas a Nikmer Evans, politólogo, vocero del Movimiento por la Democracia y la Inclusión. En Bogotá, a Eduardo Flores, analista político, integrante fundador de Derecha Ciudadana. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Quiero comenzar planteándoles esta pregunta. ¿Es una buena noticia para el diálogo, para negociar una transición pacífica para resolver la crisis en Venezuela, o es solamente darle oxígeno al madurismo, como algunos sectores lo están apuntando? Comienzo contigo, Eduardo. Muy buenas tardes, Joely. Muchísimas gracias a todo el equipo de Suma la Noticia por tenerme acá nuevamente con ustedes. Para mí, el falso diálogo en Barbados es lo peor que le ha podido suceder a la población venezolana, es lo peor que le ha podido suceder a este país caribeño, ya que simplemente se busca darle ese oxígeno que necesita el régimen de Nicolás Maduro para que pueda subsistir y quizás sobrevivir lo que resta del año presente, lo que resta del 2019. El diálogo simplemente es una muestra de legitimidad que se le da al régimen de Maduro y se le reconoce como presidente. Es una muestra de falsedad y de contrariedad a las declaraciones del señor Juan Guaidó, porque muy bien él dice que el régimen de Nicolás Maduro se encuentra solo y se encuentra aislado, pero es falso, porque con este diálogo el régimen de Nicolás Maduro se encuentra más acompañado que nunca.
se encuentra allí sentado con sus mejores aliados, los aliados que dicen defender al pueblo, pero ya se les ha olvidado el asesinato del capitán y la tortura que sufrió el joven de 16 años al perder su vista. El diálogo es una muestra más de que en Venezuela estamos en manos de una falsa oposición que manipula a conveniencia del dictador. Y es por ello que también aparece por allí la palabra piar. Y las dos cosas en conjunto no se pueden llevar a cabo porque es algo totalmente contradictorio, es algo totalmente nefasto seguir juzgando y burlando a un pueblo que está siendo humillado por el yugo de la izquierda y que está totalmente desesperado, que está desamparado. Sí, esa es una de las opiniones. Permíteme, Eduardo, quiero escuchar ahora la opinión brevemente de Williams, de Nickmer, perdón, si lo tenemos listo, para saber cuál es la posición de un análisis neutro de esta situación. Sí, Joely, muchísimas gracias por el contacto a ti, a NTN. Sí. Mira, yo no comprendo ningún proceso político, ni ningún proceso humano, ni social, que no esté directamente vinculado con el diálogo y con la negociación. Las peores guerras en este mundo se han dado y en paralelo los protagonistas políticos y militares que han conducido las guerras más nefastas en este mundo han estado conversando y negociando o la finalización o la continuación y los términos de desarrollo de cualquier tipo de conflicto. En ese sentido, creo que nosotros pudiésemos tener muchísimas observaciones al proceso de diálogo que se está desarrollando en este momento. Lo que no podemos negar es al diálogo y a la negociación como el instrumento para poder generar la salida de la crisis en el país. Hay una ruta establecida por parte del presidente Juan Guaidó que es una linealidad: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Hoy se está negociando, se está generando una conversación y se ha dejado muy claro por parte del presidente Juan Guaidó que sigue siendo esa la línea. Las condiciones sobre las cuales se va a llegar al paso 3 tiene que tener del paso 1 y del paso 2, pero todo proceso de negociación, por supuesto que tiene que generar algún tipo de facilidad para que el otro actor, que por más que desprecie, por más que no me guste, por más que califique efectivamente como una dictadura, como lo es en Venezuela, un usurpador en ejercicio, es el que tiene en este momento el poder, y sobre ello, antes de llegar a derramar la sangre del pueblo venezolano, más de lo que ha sido derramada hasta ahora por el genocidio que se ha establecido producto de un gobierno inepto, sin duda alguna que es preferible tratar de apostar en el escenario de todos los elementos sobre la mesa, como se ha afirmado de manera contundente, que esto pueda avanzar, y si no avanza, entonces serán las otras opciones que se seguirán abriendo y se seguirán clarificando. Pero sin duda alguna que hay que seguir apostando por la posibilidad de que haya una resolución no violenta. Quiero hacer contacto ahora con Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América. Ella está en Barbados siguiendo estos acercamientos. Celia, te saludo con gusto y comienzo por preguntarte, en realidad, ¿hasta dónde está la expectativa en las negociaciones allá? Porque se habla de una ruta crítica de 6 puntos, elecciones con una nueva Comisión Nacional Electoral, el cese de la Asamblea Constituyente, la reincorporación de los diputados a la Asamblea Nacional, elecciones en un máximo de 1 año, elecciones con o sin Maduro como candidato y el levantamiento de sanciones, que es un punto clave. En realidad, esa es la ruta crítica de la que ya se está abordando por parte de ambos lados, tanto del madurismo como de Guaidó. Bueno, realmente esta ruta se ha venido estableciendo desde las 2 reuniones iniciales en Oslo y ahora esta tercera reunión aquí en Barbados. Llegar a esos puntos es un proceso largo y complicado, y cómo se llega allá es parte de los diálogos que se están llevando a cabo aquí en Barbados. Sin embargo, los noruegos han sido muy específicos en el tema de que hay que llegar a unas elecciones. Cómo se llega allá depende de las partes. Por ahora no hay muchos detalles acerca de estas reuniones y tiene que ver con esta falta de confianza que existe por parte de la oposición venezolana frente a este tipo de mediación. Lo que está claro durante esta sesión es que se está buscando establecer el camino para que se implemente una nueva comisión o un nuevo grupo bajo el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, y esta sería una de las prioridades durante esta sesión que se lleva a cabo aquí en Barbados, y poder llegar a un acuerdo para unas elecciones en un periodo de alrededor de unos 9 meses, hasta donde tenemos entendido.
Que Maduro esté o no es algo que la oposición tiene claro. Para ellos Maduro no debería estar en la boleta electoral. Para la oposición ese es uno de los puntos fundamentales porque daría paso al cese de la usurpación, que como mencionaban ya los anteriores oradores, es algo fundamental para que se avance con el proceso que se ha establecido desde la presidencia interina. Sin embargo, para el oficialismo la situación es algo distinta. Ellos desde Oslo ya venían diciendo que si las elecciones se iban a hacer bajo las condiciones que la oposición quiere que se hagan, en este caso tener una nueva comisión, un nuevo grupo de trabajo, que haya una CNE que sea verificable, que haya monitoreo internacional, aseguran que debería estar Maduro. Pero esto es algo que podría ir cambiando a medida que pasan los días y si necesitan hacer compromisos. El tema fundamental para el oficialismo definitivamente es las sanciones y remover las sanciones de Venezuela en este momento. Algo que hasta ahora sabemos la oposición no ha dado ningún tipo de indicio de que esto sería algo en lo que estarían dispuestos a comprometerse, y en especial porque los Estados Unidos son los que están a cargo de estas sanciones, y Elliot Abrams, quien es el encargado de Venezuela de los Estados Unidos, ha indicado que sigue trabajando y que están pendientes de lo que pueda suceder dentro de Venezuela, pero no han dado un respaldo total o por lo menos abierto a las negociaciones, a pesar de la reunión que se llevó a cabo en Washington DC por parte del equipo negociador de Juan Guaidó hace algunas semanas. Algo que sabemos también durante estos días es que parece que ha crecido la tensión entre las partes, a pesar de los comentarios de Nicolás Maduro, quien dijo que se habían reunido este lunes por 5 horas y que había sido fructífero, y esto podría ser verdad. Sin embargo, tenemos información de que las cosas están más complicadas de lo que se esperaba en esta nueva ronda de negociaciones, y que a pesar de que el gobierno de Noruego estaba planeando extender toda esta semana estos diálogos, esta tercera sesión aquí en Barbados, podría recortarse inclusive para este miércoles en la noche, y esto no sería un buen indicio de que las cosas están avanzando, pero definitivamente el gobierno de Noruega ha tratado de mantener todos los detalles completamente herméticos, cerrados a los medios de comunicación, hasta que logren establecer un camino que pueda ser beneficioso para ambas partes. Entonces, la clave es si se levantan mañana o se levantan hasta el viernes. Y el punto de la negociación es el levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos. Es muy importante este detalle porque si se levantan las sanciones por parte de Estados Unidos y se logra hacer una convocatoria de elecciones, seguramente el madurismo podría entrar mejor posicionado en materia económica si no tiene las sanciones de Estados Unidos, tal como lo decía Michelle Bachelet en este último informe sobre las afectaciones que está teniendo en la crisis venezolana las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos. Es un punto clave en la negociación en estas horas cruciales, Celia. Definitivamente, y creemos que de hecho las sanciones es lo que ha llevado a que Nicolás Maduro se siente a la mesa de negociaciones y esté mucho más dispuesto a establecer este camino de diálogo e inclusive el compromiso que se venía manejando. Noruega, a pesar de los reveses que se han dado durante las últimas semanas para que se llevara a cabo esta tercera reunión, ha venido manteniendo equipos de trabajo que han viajado a Caracas para hablar con las diferentes partes, y se hablaba de que posiblemente es lo que ha llevado a que convenzan a Nicolás Maduro de que es necesario de que esté dispuesto a hacer unas elecciones para que se pueda avanzar con los otros frentes, ya que si no hay un compromiso real, simplemente va a suceder lo que ha venido sucediendo en los diálogos anteriores, donde la oposición pierde todo entusiasmo de seguir adelante con este proceso debido a que no hay ningún tipo de compromiso real. Y ahí es donde está el escepticismo de la mayoría de los miembros de la diáspora venezolana y de miembros de la oposición, como María Corina Machado, que han sido extremadamente vocales a la hora de decir que esto es un error, ya que en el pasado el madurismo y el chavismo y la oposición ha visto cómo ellos simplemente no han cumplido los compromisos y han ganado tiempo. Y esto obviamente es parte de lo que está esperando la oposición, establecer fechas límites para que se lleven a cabo estas transiciones y que se pueda esperar y buscar que el CNE se implemente antes de que inicien estas elecciones, y hablan de la posibilidad de tener estas fechas antes de fin de año. Esto es información que no ha sido confirmada por las mesas de trabajo, pero existen fuentes cercanas que hablarían de un posible establecimiento del CNE para el mes de septiembre, lo que podría abrir la posibilidad de que las elecciones se den en los próximos 9 meses, algo que hasta el momento obviamente no se ha determinado, porque los diálogos son muy fluidos y porque, como pudimos escuchar durante esta jornada, las tensiones aumentan cada día.
Sí, 9 meses las elecciones que ya no le tocarían a Guaidó porque él tiene que entregar en enero. Pero otra información importante es que según algunas fuentes, la convocatoria y participación de las elecciones es ya con o sin Maduro incluso. Que le daría respaldo a lo que ha declarado el presidente interino Juan Guaidó al decir que Maduro está solo y aislado. Es decir, el propio chavismo está diciendo podemos avanzar en un diálogo, pero el obstáculo es Maduro, vamos a quitarlo y ponemos a otro candidato. ¿Es así como se están moviendo las cosas, Celia? Hasta donde tenemos entendido, hay más flexibilidad en términos de lo que se necesita para sobrevivir dentro de este nuevo escenario. Es un escenario en el que sí han perdido fuerza, donde hay reportes internacionales como el de Michelle Bachelet, que a pesar de que Nicolás Maduro dice que no le afecta para nada ni le preocupa, es algo que ha venido a marcar una pauta para los países que median. Noruega y otros países que hasta el momento habían apoyado la posibilidad de que Nicolás Maduro estuviera dentro de las elecciones. Este tipo de reportes muestra una ventana distinta de quién es Nicolás Maduro, de cómo ha sido su gobierno, con específicamente mostrar la situación de las fuerzas especiales, el manejo de tortura, el uso de la fuerza letal en contra de manifestantes pacíficos, y todo esto podría llevar a que exista más ánimo para que haya otros candidatos del oficialismo, quienes serían las personas escogidas. Se hablaba de la posibilidad de que ellos estuvieran analizando por lo menos a 2 posibles candidatos para estas elecciones presidenciales, quienes serían anunciados en su momento, pero vemos que sí existe esa presión. También en las mismas fuerzas militares es otro de los frentes que está haciendo presión para que se adelante el diálogo, mientras el gobierno interino de Juan Guaidó sigue instándolos a que dejen las filas bajo el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, y los Estados Unidos también no ha dejado atrás este llamado que ha venido haciendo para tratar de atraer a estos altos mandos a que dejen el apoyo de Nicolás Maduro. Y como decía Juan Guaidó, creo que esto ha sido claro durante este proceso, inclusive hoy mismo lo muestra con la reunión con Enrique Iglesias del grupo de contacto, es que hay varios mecanismos que se manejan al mismo tiempo. Es Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América. Gracias por estar con nosotros con esta información desde Barbados, donde se adelantan estos diálogos entre las partes. Muy buena tarde para ti. Muchísimas gracias. Y quiero incorporar a este debate en el que ya han participado Eduardo Flores y Nickmer Evans a Williams Dávila, diputado por el Partido Acción Democrática, integrante de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración. Hemos escuchado cómo se está desarrollando la agenda en Barbados. Escuchábamos previo a Celia, a Eduardo Flores decir que es uno de los peores errores que le están dando oxígeno político al madurismo. A Nickmer Evans también haciendo un análisis de esta situación. Williams, yo le pregunto a usted, ¿le están dando oxígeno al madurismo o en verdad ven señales de que Guaidó y todo este liderazgo político en Venezuela está ganándole fuerza y terreno político al madurismo? Bueno, yo creo que hay una ofensiva internacional que ha venido estableciendo el presidente Guaidó. Hay que verlo dentro de ese marco, porque no somos nosotros los que estamos siendo reprobados mundialmente. Este es el único presidente usurpador, por supuesto, que en Venezuela jamás ni nunca había tenido una reprobación mundial, como es el caso de Maduro con el reporte del expresidente Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos. Entonces, hay un tema, pues, en donde la usurpación está a la defensiva, ya no tiene la ofensiva internacional de antes y, por supuesto, está buscando estas conversaciones. Ahora, por supuesto que Guaidó, la delegación de Guaidó no está yendo ahí para ceder terreno, sino para continuar en la estrategia establecida, el cese de la usurpación del gobierno de transición y unas elecciones libres. A eso es que se va. No se está yendo para darle oxígeno a Maduro. Oxígeno significaría que termine esta reunión y se vuelven a convocar dentro de 2 meses. Y entonces no pasó nada, no hubo ninguna decisión y nosotros dentro de 2 meses vamos. Eso pero sí sería con darle Maduro oxígeno. en el poder... Pero si nosotros en los días estos... Pero con Maduro en el poder, ¿no se está alterando el orden que había prometido Juan Guaidó? Porque se hablaba de cese de la usurpación y posteriormente convocatoria a elecciones. Con Maduro en el poder, organizando las elecciones, ¿no le están cambiando la ruta crítica a los venezolanos? Pero es que hasta donde yo sé, eso no está establecido así.
Allí se está precisamente yendo para definir el cese de la usurpación, es decir, Maduro se va. Ahí no se está yendo para decir, bueno, mira, ahora usted se queda ahí, las elecciones son dentro de un año. Eso no es lo que ha venido planteando Juan Guaidó, ni eso es lo que se ha venido hablando. Nosotros, la delegación que va allí va con una instrucción específica, hay una ruta, hay una agenda establecida, hay una estrategia. Ellos no pueden tampoco hacer dibujos libres ahí en esa mesa. Yo lo veo desde ese punto de vista. Yo no lo estoy viendo como que si está yendo Guaidó a bajar la cabeza, decir, bueno, mira, ustedes ahora manténganse en el poder y las elecciones las vamos a convocar dentro de un año. Eso no es lo que está establecido. Está establecido es el cese de la usurpación. Eduardo. Eduardo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Mira, Joely, quiero decirte algo. Nosotros no podemos hablar de elecciones libres con un cambio de CNE, pero estando el chavismo democrático, que es lo que ellos llaman, porque primero que todo nosotros debemos recordar que el fulano chavismo democrático son los principales causantes de la desgracia y de la decadencia que sufre hoy día Venezuela. Ahora bien, el orden de las tres palabras, de las tres falacias de Guaidó, por decírtelo así, ha cambiado. Era cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Aquí nos están dejando de hablar de cese de usurpación, de gobierno de transición y están llevándonos a un diálogo para cohabitar con el chavismo democrático de manera oficial y notoria mediante unas elecciones. El hecho de que convoquen a elecciones no significa que va a haber gobierno de transición ni cese de usurpación, porque para tener el cese de usurpación tenemos que tener a Maduro fuera de su investidura del Ejecutivo Nacional, fuera de lo que sería la presidencia, por decírtelo así. Y posteriormente tiene que haber un gobierno de transición para podernos medir en unas elecciones verdaderamente libres sin cualquier tipo de chavismo, sin una Luis Ortega, sin un Rafael Ramírez, sin uno de estos sujetos que ya hizo de las suyas, pero saltó del barco y ahora es acogido y abrazado por la Mesa de la Unidad Democrática. Porque si nosotros queremos cambiar, tenemos que erradicar el problema de raíz. Nosotros no podemos regocijarnos con las personas que han sido las principales causantes de esta desgracia. ¿Se vale el arrepentimiento? Claro que sí se vale el arrepentimiento, pero si estas personas están arrepentidos, en su debido momento tienen que ponerse en manos de la justicia. Si estas personas nos colaboran y nos dan información y nos colaboran en muchos puntos de vista para poder juzgar y enjuiciar al chavismo y al madurismo, la condena de estas personas va a ser disminuida, pero ellos igual tienen que ponerse a merced de la justicia. Por lo tanto, estas personas, mal llamados chavismo democrático, no son quienes están en las facultades morales y éticas siquiera para medirse en unos cargos públicos que ya han tenido o similares a los que han tenido, y lo que han hecho es no cometer errores, sino actuar de manera voluntaria, de manera voluntaria y de mala fe, para favorecerse propiamente y de favorecer al pueblo venezolano, porque eso es lo que ha venido sucediendo. Y aquí no solo hablemos del fulano chavismo democrático, tenemos que hablar de muchos personajes que hacen vida dentro de la falsa oposición, como Henry Ramos Alub, como Enrique Capriles Radosky, como Manuel Rosales, como Carlos Ocariz, el mismo Julio Borges. Esta cúpula política de izquierda que se hace llamar oposición, que ha favorecido al régimen de Maduro. Nosotros tenemos que desplazarla para poder hablar de elecciones libres. Nosotros no podemos hablar de elecciones libres sin cese de usurpación y sin mucho menos haber erradicado el problema de raíz. No podemos hablar de elecciones libres con Maduro de candidato, por ejemplo. No podemos hablar de elecciones libres con un funcionario del régimen de candidato. O sea, como que yo no quiero a Maduro, ahora me toca el poder a mí. Y si el que dice eso es Diosdado, nosotros no podemos aceptar una situación de estas en Venezuela. ¿Por qué? Porque no va a generar mayores calamidades y vamos a tener el evento, por decírtelo así, de que, wow, tenemos un nuevo CNE y vamos a ver, sabrá Dios, cuántos años más de elección tras elección hasta que el pueblo diga, oye, ya va. De nuevo, la cuestión electoral no funciona. Y no es que no funcione en ese momento, es que nunca ha funcionado en dictadura una función electoral. Williams, vamos contigo brevemente antes del corte. Williams, ¿me escuchas? Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Suma la Noticia. La pregunta de esta tarde, ¿qué se puede esperar de las negociaciones en Barbados entre representantes de Guaidó y Maduro para solucionar la crisis en Venezuela? ¿Pueden
Gracias por seguir con nosotros en Suma la Noticia. Distintos liderazgos políticos de Venezuela han reaccionado a la reanudación de los contactos entre delegados de Guaidó y Maduro. Uno de ellos, el del exalcalde Antonio Ledesma, quien criticó fuertemente un nuevo intento por negociar con el régimen. ¿Qué vaina es esta? ¿Diálogo otra vez? ¿Es que acaso revivieron al capitán Arévalo Acosta? No han entregado su cadáver y ahora hacemos todo lo contrario de lo que aseguramos. No hay peor ofensa que pensar que la ciudadanía es tonta. No se juega con la buena fe de la gente. Seguimos con Williams Dávila. Antes del corte te preguntaba tu respuesta a la posición de Eduardo Flores. Incluso acabamos de escuchar un posicionamiento de Antonio Ledesma al respecto. ¿Son válidos todos los esfuerzos que está haciendo Juan Guaidó con tal de obtener una transición pacífica y negociada en Venezuela, a pesar de que no todos los liderazgos de oposición al régimen respalden lo que está encabezando en este momento Juan Guaidó? Bueno, mire, en primer lugar, rechazo por completo los ataques virulentos a los dirigentes de la oposición. Yo creo que yo no puedo estar de acuerdo con eso de estar hablando de falsas oposiciones, de falsos dirigentes. Yo los conozco y hemos tenido 20 años de lucha enfrentando esta dictadura y yo estoy de los primeritos en esta pelea. Ahora, debo decirte lo siguiente, yo creo que hay que entender un aspecto práctico en este sentido. Que no sea por culpa de nosotros que cualquier intento pacífico de buscar una solución no se dé. Eso es culpa del régimen de la usurpación. Son ellos los que están fabricando su propia salida. Nosotros hemos agotado todos los esfuerzos. Yo creo que lo que está haciendo el presidente Juan Guaidó es correcto. Está agotando todos los esfuerzos, no significa que esté cediendo en sus posiciones, en sus valores, en los discursos, en lo que ha venido diciendo. Ahora, si Maduro no quiere, bajo ningún concepto, me dice ningún tipo de elecciones, con las condiciones objetivas diferentes que se han venido planteando, él mismo está marcando su salida. Eso no quiere decir que entonces mañana nosotros vamos a decir, bueno, tiene razón Maduro, no. Lo que ha venido planteando Guaidó es muy claro y lo volvió a decir ahorita en la Asamblea Nacional de donde vengo. Bueno, nosotros agotamos un esfuerzo, agotamos una estrategia. Si ellos no lo quieren, porque siguen insistiendo en mantenerse en el poder, matando gente, llevando al país al desastre que se está llevando en este momento desde el punto de vista económico y social, ya entonces es una situación que tendrá que afrontar Maduro con todas las consecuencias. Nosotros seguimos en el reto que tenemos planteado, de manera tal de que aquí se produzca un cambio. Combinamos las acciones internacionales con las acciones locales. Ese siempre ha sido el discurso que yo he mantenido en el transcurso de todo este tiempo, que había que sincronizar todas las acciones. Hemos logrado muchas cosas, desde el mismo momento en que la OEA reconoce a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela con 20 votos en la Asamblea General de hace 15 días, eso es un avance significativo que pavimenta el camino para cualquier acción de cooperación internacional. Eso es lo que yo creo. Pero te la pongo así, ¿se puede avanzar en la implementación del TIAR? Y no ponernos nosotros a debilitar. Y al mismo tiempo seguir en la negociación en Barbados, bueno, hoy por se ejemplo. dio curso. Sí, ahorita, hoy, pues claro, es que hoy se le dio entrada a la Asamblea para la segunda discusión. Hoy se le dio cuenta para que entre ya la segunda discusión, que es lo que queda, la aprobación de la segunda discusión de la ley, porque es un procedimiento de ley. Y eso es un instrumento de cooperación internacional que tiene su propio mecanismo y sus propios dispositivos. Y nosotros incluso hemos sido muy claros en esa posición y era importante tener la consolidación de la OEA de hace 15 días, los efectos de lo que puede ser la reunión del órgano de consulta del TIAR para tomar las disposiciones que tengan que tomar. Eduardo. Dime. ¿Estás de acuerdo con Williams en este posicionamiento que pues es válido el esfuerzo que está haciendo Juan Guaidó en Barbados para lograr una transición pacífica a pesar de no cumplir como necesariamente el orden que tú ya remarcabas, ¿no? El cese de la usurpación, del gobierno de transición y posteriormente las elecciones libres e incluso estar negociando la implementación del TIAR, decir que todas las opciones están sobre la mesa, incluida una intervención en Venezuela, cuando al mismo tiempo se está negociando en Barbados? Mira, Joely, antes de responderte a tu pregunta, yo quiero aclararle al señor William Dávila que yo no estoy realizando ni ejerciendo ningún tipo de ataque hacia la Mesa de la Unidad Democrática. Yo estoy hablando de una realidad y es una realidad que les duele, porque él no lleva 20 años de lucha, él lleva 20 años dentro de esa falsa oposición, bajo las alas de Ramos Alub y bajo las alas de cualquier otro politiquero que ha estado en esta cúspide de izquierda light, de izquierda ligera, que ha favorecido al régimen de Maduro.
Entonces, pido respeto, no son ataques, es una realidad que les duele, y así como le duele al diputado, a la Asamblea Nacional, también les duele a muchos ciudadanos que en este momento se encuentran adoctrinados. Ahora, bien, para responderte tu pregunta, quiero decirte que no, estoy en total desacuerdo con todas estas cuestiones que ha dicho el diputado, quizás válidas para él, válidas para su ideología de izquierda, válidas para poder cohabitar con el régimen de una u otra manera, pero es algo nefasto porque aquí él habla de que posiblemente este sea el último diálogo, es lo que él da a entender, pero recuerdo yo que desde el 2014, cuando hubo, por ejemplo, en Táchira, la cuestión de las guarimbas y toda esta rebelión civil que no terminó en nada debido al politiquero que apaciguó las aguas, se viene dialogando y todos los resultados han sido negativos. Siempre han favorecido al dictador. Entonces, ya no se le puede dar ni siquiera el beneficio de la duda, porque han sido muchos años de traición, han sido muchos años de diálogo con el asesino, han sido muchos años de complacer a quien yo digo que es mi contrincante. Entonces, es totalmente incoherente llevar a cabo un discurso pro diálogo, porque el discurso va a terminar siendo pro régimen de Maduro. Eduardo, pero si se hace una convocatoria de elecciones, ¿ustedes no lo respaldarían? No, por supuesto que no. Nosotros no creemos en elecciones en dictadura. Y yo te estoy diciendo a ti, Yoelí, que por ejemplo, la parte de la derecha venezolana, la parte de los movimientos políticos y las coaliciones de derechas que están emergiendo, como por ejemplo Derecha Ciudadana, como por ejemplo el movimiento nacionalista Orden Venezuela, como por ejemplo mis hermanos y compañeros de Disobey, nosotros no apoyamos las elecciones en dictadura. Nosotros ¿qué queremos? Que se le abra paso a la generación política emergente, y nosotros venimos haciendo un trabajo de hormiga desde hace años, que es el de concientizar al ciudadano y explicarles y darle a entender que en Venezuela no hay derecha desde hace más de 50 años, que todos los partidos políticos son de izquierda, y lo que buscan ahorita, quizás sí, quizás quieran salir de Maduro, pero vamos a seguir con la raíz del problema, vamos a seguir con el chavismo, con el fulano chavismo democrático, que vuelvo y repito, y no me cansaré de repetir jamás en mi vida, que son los principales culpables de esta desgracia. Esto es como si yo fuera un partido de fútbol, voy a 10 partidos de fútbol con el mismo árbitro, y el árbitro canta penales a favor del otro equipo, y yo todos los partidos pierdo, y sigo aceptando ir a un partido de fútbol con el mismo árbitro. Te lo pongo así, es algo absurdo. Y me duele en el alma ver la esperanza del pueblo venezolano, sabiendo que tuvimos todas las opciones sobre la mesa y de pasar de ello a estar sentados con el asesino. Yo no puedo darle hoy el pésame a la familia del capitán, ni puedo darle mis condolencias, ni un abrazo de solidaridad a la familia de Rufo, el joven que perdió su vista, y mañana irme a sentar con el asesino, irme a sentar con quien me causó el daño y quien generó la muerte. Eso es totalmente absurdo. Ya. Eso no es lucha, eso no es una forma de lucha, eso es una forma de cohabitar, reconocer y manipular, porque estos señores de la Mesa de la Unidad Democrática nos han manipulado diciéndonos todo lo que queremos escuchar, desde el 350, la salida ya, la toma de Caracas, la hora cero, hasta el FIAR y la intervención militar. Pero Guaidó rompió su récord en un día. Dejó a Enrique Capriles en pañales en un día, en un par de horas, al hablar del FIAR y luego hablar del diálogo en Barbados. Coherencia, confianza. ¿Qué estamos haciendo entonces, señores? Es una realidad, no son ataques, ni es que aquí tenemos una guerra, ni nada por el estilo, porque la guerra la tiene la izquierda contra el pueblo. Antes de ir contigo, Williams, quiero reincorporar a Nickmer a este debate. ¿Cómo se puede negociar esta transición pacífica encabezada por Guaidó ante el madurismo en Barbados cuando escuchamos a otros liderazgos políticos opositores al régimen diciendo que no van a aceptar estas elecciones a pesar de que se está negociando? ¿Cuál es el margen de maniobra de Guaidó en Barbados? Porque, por ejemplo, una de las condiciones para seguir en el diálogo es el levantamiento de las sanciones en Estados Unidos, pero escuchamos también este peso importante de otros liderazgos venezolanos. Nick. Yoeli, imagínate por un momento que Roosevelt y Churchill hubiesen tenido escozor de reunirse con un asesino como Stalin para salir de otro asesino como es Hitler. Hay una cosa que se llama infantilismo político. Y el infantilismo político no puede tener la capacidad de poder maniobrar y de poder entender que para poder salir de esta profunda crisis que existe en el país
hay que manejar distintos escenarios en función de objetivos claros. Yo creo que el presidente Juan Guaidó ha establecido objetivos claros. Yo tengo mis observaciones en relación con el proceso de diálogo que se está desarrollando en este momento. Creo que no hay una agenda clara. Creo que sin duda alguna debe reservarse una parte privada de la agenda, pero creo que nosotros como venezolanos se nos está decidiendo el futuro de todo el país y creo que nosotros debemos tener un manejo mucho más transparente del asunto de la agenda. Pero también es verdad que hay escenarios y sobre los escenarios hay que trabajar. Sobre el campo real y concreto de la realpolitik es que nosotros debemos tratar de comprender lo que está sucediendo en el país. ¿Cuál es el escenario ideal? El escenario ideal es que Maduro cese de la usurpación, vayamos a unas elecciones sin Maduro, haya un gobierno de transición hasta que las elecciones se den, esas elecciones sean en diciembre si es posible y haya un control externo de todo el proceso electoral. Eso es lo que yo quiero. Ahora bien, el problema no es un problema de caprichos. Espérame tantito, Nickmer. Es que es importante y creo que esa es la clave. De posibilidad de maniobra y de acción concreta, ¿no? Nickmer, tú decías cese de la usurpación y gobierno de transición, porque no es lo mismo realizar unas elecciones con Maduro en el poder que unas elecciones sin Maduro en el poder. Sin embargo, ya en este momento de negociación, más allá del infantilismo político, ¿sería válido presentarse a unas elecciones como lo está negociando Juan Guaidó, a pesar de que no se dé en las condiciones que se habían pactado en un principio? Yo estoy absolutamente convencido que nosotros no debemos permitir ir a unas elecciones con Maduro como presidente o con Maduro como candidato. Y yo creo que eso es lo que precisamente se está discutiendo en este momento en Barbados. Ahora, es lo que supongo que se está discutiendo. Y además le tomo la palabra al diputado en relación con lo que acaba de especificar en ese sentido, y no tengo por qué dudar de la palabra del diputado. El grave problema que tenemos los venezolanos, y ahí es en donde viene mi aporte crítico a todo esto, es que lamentablemente no sabemos qué se está discutiendo de manera transparente. Lo que estamos confiando es que la ruta está clara, que el presidente Guaidó ha ratificado que la ruta es esa, y sobre eso, pues cualquier otra cosa que se produzca como consecuencia de un proceso de negociación en Barbados, por supuesto que va a ir en contradicción con una ruta y va a generar un profundo rechazo. Por lo que es lógico y es pertinente que haya presión en relación al hecho de la necesidad de que se transparenten los términos sobre los cuales se está generando el diálogo. Ahora, ¿qué es diálogo? ¿Qué es negociación? ¿Qué esa es la vía? Yo creo que lo demás es infantilismo político. Williams, vamos contigo. Bueno, mira, primero vamos a esperar qué es lo que va a surgir de allí, ¿no? Claro. Eso es lo primero, ¿no? En segundo lugar, yo tengo confianza en Guaidó. Y aquí esto no es un problema de derecha e izquierda, porque si de eso se trata, el mismo presidente Juan Guaidó ha combinado, ha concitado esfuerzos internacionales de gobierno de izquierdas y de gobierno de derecha. Acaba de ganar ahorita la nueva derecha en Grecia, que ha reiterado, o mejor dicho, ya ha anunciado que va a apoyar a Guaidó, pero también tenemos un gobierno socialista, el caso de España. Tenemos gobiernos centristas, como en el caso de Colombia, o en el caso de Ecuador, o en el caso de Argentina, o en el caso de Chile, gobierno más de derecha, pero tenemos gobiernos, vamos a decirte, de centro-izquierda, como en el caso de Canadá. O sea, Guaidó ha concitado la unidad de todos esos sectores, porque a nosotros nos une un solo objetivo, tenemos que rescatar la democracia. Yo no tengo por qué entrar en una discusión y como que si desviando la atención en el sentido de que el verdadero enemigo no es Maduro. Para mí el enemigo es precisamente Maduro, es la usurpación. Son los que destruyeron y destrozaron este país. Y nosotros tenemos, mira, desde que Chávez irrumpió la luz pública en esta pelea y en esta lucha, y yo sí era que no he cedido ni un segundo. Y he dado todo el esfuerzo posible por llevar a nivel internacional un discurso y un mensaje que ha venido cuajando. Entonces yo soy de los que pienso en que el presidente Guaidó estableció una ruta. Yo no he visto en ningún lado que haya dicho, ahora vamos primero por elecciones y después por el cese. Se ha mantenido firme. En el discurso que acaba de dar ahorita en la Asamblea Nacional, se mantiene firme en esa agenda establecida del cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Yo no he visto que haya cambiado el orden de los factores allí. Nick, pero quiero hacer énfasis en lo que decía Williams hace un momento, que creo que también Eduardo puede coincidir, en el sentido de que el verdadero enemigo es Maduro. Si llegaran al consenso de realizar unas elecciones en Venezuela, los opositores al régimen de Maduro podrían acordar tener un solo candidato de unidad de todos los opositores del régimen para enfrentar
a Maduro o a cualquier personaje del chavismo que decidieran, porque incluso ya se empiezan a barajear nombres. ¿Se puede lograr esa unidad en Venezuela, Nick? Nickmer, ¿me escuchas? Sí, ok, es que no sabía que era conmigo, disculpa. No, por supuesto, yo no tengo ninguna duda que se pueda generar un acuerdo mayoritario. No creo que sea un acuerdo absoluto, es evidente que hay sectores extremistas que de lado y lado terminan tocándose, ¿no? En relación con posturas absolutamente tan hipercríticas que desvanecen la posibilidad de una solución porque simplemente no plantean nada más que la misma crítica. En todo caso, creo que la mayoría de la población venezolana, si hay unas condiciones claras, si satisface la expectativa de que las condiciones electorales realmente satisfagan la posibilidad de que el resultado sea transparente, de que se recobre el valor del voto y que además haya un cese de la usurpación, una interpretación concreta y real del cese de la usurpación que permita generar una transición hacia las elecciones, no tengo ninguna duda que podemos nosotros lograr desde la oposición la unificación de criterio precisamente para lograr un candidato único si la otra parte, y la condición es que la otra parte tenga un candidato que no sea Maduro, pero que tenga la posibilidad de poder participar en las elecciones. Y que no esté contaminado de cualquier delito de lesa humanidad, que es una cosa que hay que tener en cuenta de manera muy presente para poder determinar cuál es la posibilidad de candidaturas en un futuro proceso electoral en Venezuela. Pero estoy totalmente convencido que para lograr realmente una transición, no solamente es una transición a las elecciones, sino es una transición política que necesita un acuerdo básico de las mayoritarias fuerzas de oposición para poder sobre ello generar una restabilización del sistema político y económico del país, sí, y después liberar hacia un proceso absoluto de democratización en donde todos los que tenemos profunda diferencia con otras organizaciones políticas podamos entonces persuadir a los demás con nuestros argumentos de que nuestra opción es la mejor. En el debate aquí en Suma la Noticia, las opiniones en la calle sobre el encuentro en Barbados están divididas. Algunos venezolanos ven con escepticismo las negociaciones, mientras otros confían en que esto pueda resolver la crisis en la que está sumido todo el país. Para mí nunca han podido concretar nada porque no sé ninguna posición. Quieren todo el tiempo ganar, ganar, ganar. Espero que sí, porque estamos divididos. Y yo creo que todos somos hermanos, toditos somos hermanos, somos venezolanos todos. El gobierno siempre ha dicho que ni por las malas salen. Entonces, es una situación en la cual solamente con la ayuda de la comunidad internacional no hemos logrado nada hasta el momento. Bueno, siempre y cuando sean serios. Puede que sí, pero de repente si no son serios no se puede. Opiniones divididas incluso aquí en nuestros panelistas. Eduardo, si se llega a un acuerdo para la convocatoria de elecciones, ¿ustedes presentarían un candidato? ¿Estarían dispuestos a empezar a negociar en este sentido? Mira, antes de responderte quiero aclarar dos cositas, y es que el problema en Venezuela es la izquierda y la salida es por la derecha. Es una izquierda conformada tanto por el régimen de Maduro, que es una izquierda radical, una izquierda rancia, y una izquierda light y ligera, que son los partidos políticos convencionales de izquierda que hacen vida dentro de una mal llamada oposición. Y dejar este interrogante para todos los que nos están viendo, y es de por qué llega Chávez al poder. Mi respuesta es que llega la mala praxis y debido al voto castigo por la mala praxis del socialismo ligero, del bipartidismo de las últimas décadas del siglo pasado en Venezuela. Háblese de Acción Democrática y COPEI. Ahora bien, la derecha venezolana, los radicales, quienes conformamos la derecha, bien sea estando en una coalición, la coalición, o siendo miembro de algunos de estos movimientos que forman parte de nuestra coalición, indudablemente no presentaríamos ningún candidato presidencial. ¿Por qué no lo presentamos? Por el simple hecho de que nosotros no avalamos unas elecciones con personajes del chavismo, llámese chavismo democrático, como lo quieren llamar, ni mucho menos con figuras que sean próximas o cercanas al régimen. Por ejemplo, Héctor Rodríguez, Diosdado Cabello,
o cualquier otra persona que se quiera inmiscuir en esta política en el país. No apoyamos ningún tipo de elecciones, nuestra lucha siempre va a ser firme, siempre vamos a mantener una posición y créeme que cualquier persona con nuestra ideología que tengan aquí o les hagan la pregunta, les van a indicar que la salida es por la derecha y la única solución ahorita en Venezuela, lamentándolo mucho, y lo que es viable es una salida bajo la fuerza, bajo una intervención militar, no una guerra, no una invasión, una intervención militar que por supuesto no va a generar bajas, pero no va a generar muchos menos bajas de las que pueden ocurrir de aquí hasta que Guaidó termine su farsa y la MUD nos monte otro monigote a hacer una farsa. Se nos está acabando el tiempo. Quiero darle la palabra ahora a Williams para tener una respuesta a lo que dice Eduardo. Ellos dicen que no van a presentar un candidato y que la salida es bajo la fuerza. Williams, ¿qué margen de maniobra le queda a Guaidó en estas circunstancias? Mira, yo lo que creo es que definitivamente tendrías que hacer tú otro programa para ver que si derecha o izquierda, porque la pregunta es muy clara. ¿Cuál es la expectativa de estas conversaciones en Barbados? Y fíjate que la gente no responde con virulencia, la gente responde con escepticismo, con preocupación, porque claro, hay mucha necesidad de gente y un diálogo izquierdista. Yo soy de los que pienso que si aquí, por ejemplo, no se da una alternativa de llegar a una salida de Maduro en los términos que lo ha venido planteando el presidente Guaidó, aquí puede darse el escenario de un golpe de Estado. Pero un golpe de Estado no para poner a Guaidó o para dejar a Maduro. Un golpe de Estado de militares que se agarran esto. Porque simplemente, ¿cuál va a ser la tesis de la salvación del país? Como no pudieron ustedes, entonces ahora somos nosotros los que vamos a poder. Eso está en el escenario. Y a mí a veces me preocupa, o no es que me preocupa, sino que uno olfatea que si ninguna de estas cosas se da, los militares dicen, bueno, agarramos esto y se acabó el lío. Ahora, yo soy de los que apuesto y creo que definitivamente nosotros tenemos que salir de Maduro. Y por eso está la agenda del cese de la usurpación. Bajo ningún concepto nosotros estamos hablando, por lo menos en mi discurso yo nunca he estado hablando de chavismo democrático, ni de perdonavida, yo no ando en eso. Yo lo que creo que cuando hay delitos de lesa humanidad, que es lo que debe estar ahorita llevando adelante la Corte Penal Internacional, serán responsables individualmente los que hayan cometido esos delitos de lesa humanidad. En este momento, la alta comisionada Bachelet enjuicia la conducta del Estado, es decir, es un Estado fallido, un Estado que viola los derechos humanos y en consecuencia es un Estado que está queriendo representar la usurpación, que está asediado internacionalmente. Entonces yo soy de los que pienso que si aquí llegara al caso de la tercera etapa de la agenda que planteó Guaidó de unas elecciones libres, claras, transparentes, nosotros deberíamos estar unidos todos. Y para mí, Guaidó es la persona que en este momento está uniendo a toda la oposición. Se nos agradezco a Williams Dávila, diputado por el Partido Acción Democrática, a Nickmer Evans, politólogo, y a Eduardo Flores, analista político. Hasta aquí Suma la Noticia. Nos vemos en la próxima emisión con más temas de debate. Pásela muy bien.